Esta presentación tiene como finalidad hacer un repaso rápido de las tres unidades que vimos en este primer lapso. Recordemos que la unidad 1 fue prácticamente pura teoría. Por lo tanto, vamos a hacer una ruta de la investigación estadística en salud. Recordemos que lo primero que vimos en clase fueron las definiciones de salud, salud pública, epidemiología, demografía, que recuerden que también hablamos de los tipos de demografía, que está la estática y la dinámica. La diferencia es el tiempo que se va a realizar el estudio. También vimos la definición de estadística con los tipos, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y por supuesto también hablamos de la relación entre cada una de las ciencias. Luego hablamos del método estadístico, que recuerden que usamos este método es para el paradigma cuantitativo. Y nombramos que dependiendo del autor, estos pasos varían. Nosotros nos vamos a quedar con los pasos que salen en la guía, que son planificación del estudio, recolección de información, elaboración de los datos y por último, análisis e interpretación de la información. También vimos los métodos e instrumentos de recolección de datos. Recuerden que conversamos que era un cuestionario, una encuesta y una entrevista. También hablamos de las fuentes de información, que está la primaria, que es cuando el propio investigador busca los datos que necesita, y está la fuente secundaria, que es que nos valemos de los datos recogidos por otra persona. También están las variables, que están las variables cualitativas, que representan categoría, y las variables cuantitativas, que son números, que se dividen. Si estamos hablando de números enteros, entonces estamos presencia de una cuantitativa discontinua o discreta, que es lo mismo. Y si estamos hablando de un dato que acepta decimales, entonces es una cuantitativa continua. También conversamos sobre las escalas. Si es una variable cualitativa, las escalas son ordinal y nominal. Ordinal, que tengo que seguir esa jerarquía que tiene la variable. Nominal, yo le puedo poner el orden que yo quiera. En el caso de las cuantitativas tenemos también dos escalas, la de razón e intervalo. Recuerden que en clase les expliqué que la escala intervalo solamente tiene tres opciones: temperatura, latitud y altitud. También vimos los tipos de datos. Recuerden que vimos tres tipos de tablas. Tablas de distribución de frecuencia, cuando estamos presentando una sola variable. Tablas de asociación, cuando estamos haciendo el cruce de dos variables, ya sea entre dos variables cualitativas o una variable cualitativa con otra cuantitativa. Y la de serie cronológica, que es que estamos presentando un dato a lo largo del tiempo. También vimos lo que es universo y muestra. Vamos a hacer esta parte práctica. Les traigo este enunciado. En la morita se quiere determinar qué porcentaje de la población tiene las dos dosis de vacunas contra el COVID. Para ello se interroga a todos los individuos. Si ya estoy mencionando que voy a interrogar a todos, estoy en presencia del universo o de la población, que es lo mismo. Vean este enunciado, es exactamente el mismo de arriba. Lo único que cambié fue el final. En el final les coloqué: se selecciona un grupo de individuos al azar, es decir, ya no estoy hablando de la población, sino de una parte. Es una muestra. Ahora, ¿cuál tipo? Como todas las personas tienen la misma probabilidad de estar en el estudio, es una muestra probabilística. ¿De qué tipo de muestreo? Muestreo simple. Vamos con el siguiente. Se desea conocer el nivel de ansiedad de los estudiantes de medicina desde el primer año hasta el sexto año de la carrera. Es decir, estoy creando 6 grupos, porque cada grupo sería un estrato. Para el estudio se tomará una pequeña porción de cada año, es decir, de los 6 grupos yo estoy tomando una parte. Entonces, en este caso es una muestra probabilística de muestreo estratificado.
Este enunciado es idéntico al de arriba, pero le cambié la parte final. Recuerden que entonces tengo 6 estratos, porque estoy hablando de primero a sexto año. Pero ahora se seleccionaron solamente 3 años, el segundo, el tercero y sexto año. Recuerden que si tengo grupos y dejé grupos por fuera, entonces en este caso estoy en presencia de una muestra probabilística conglomerada. Los docentes de la Universidad de Carabobo desean estudiar el rendimiento académico de los estudiantes de salud. Para ello, a partir de un listado general, elegirán un punto de arranque y desde allí seleccionarán a los alumnos llevando una secuencia de 2 en 2. Recuerden que en clase conversamos que cuando estoy llevando una secuencia, entonces estoy hablando de una muestra probabilística sistemática. Este enunciado es igual que el de arriba, solamente cambié la parte final. Para ello se van a evaluar las carreras de medicina, bioanálisis y enfermería, es decir, estoy creando 3 estratos, dividiendo cada carrera en sus respectivos años académicos y secciones. De los 3 grupos ahora estoy creando subgrupos. Finalmente se escogerán estudiantes al azar. Recuerden que cuando estoy haciendo una mezcla de varias técnicas, en este caso estoy mezclando un muestreo simple con un muestreo estratificado, entonces estamos en presencia de una muestra probabilística mixta. Y el último enunciado, se va a realizar una investigación para comparar la relación de la esteatosis hepática grasa no alcohólica con los factores de riesgo cardiovascular en pacientes del Servicio de Medicina Interna del Hospital Central de Maracay. Para ello, se seleccionará intencionalmente solo aquellos pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. Recuerden que si ya estamos en presencia de criterios de inclusión o de exclusión, entonces aquí no entra la probabilidad, porque obligatoriamente el paciente me tiene que cumplir con los criterios. Por lo tanto, en este caso es una muestra no probabilística. Recuerden que fue en la unidad 2 donde comenzamos a utilizar la calculadora. Los primeros cálculos que utilizamos en esa unidad fueron las medidas de tendencia central, que me permite resumir una gran variedad de datos en un punto medio. Tenemos lo que son datos no agrupados, que lo utilizamos cuando tengo una muestra pequeña. Vamos a hacer este ejercicio. La variable es número de hijos. Como es una variable cuantitativa discontinua, cuando realice el cálculo de media aritmética, lo tengo que redondear porque yo no puedo decir que tengo un hijo y medio. La información se sacó en un total de 10 historias clínicas. Estos valores que están aquí abajo son los valores que encontramos en las historias, que ya está ordenado de menor a mayor, de 0 a 4 hijos. Los cálculos que realizamos fueron media aritmética, que es la sumatoria de todos esos datos, que en este caso nos da 18, entre el total de historias clínicas, que en este caso es 10. 18 entre 10 es 1,8. Como la variable es discontinua, lo tengo que redondear, por lo tanto, la media aritmética son 2 hijos. El otro cálculo que vimos fue la moda, que es el valor que más se repite. Se los estoy mostrando aquí en una gráfica de barras donde podemos observar visualmente que el número que más se repite es 1, que tengo 4 pacientes que me señalaron que tienen un hijo, por lo tanto la moda es 1. Recuerden que la moda puede ser bimodal, trimodal o multimodal, siempre y cuando que sea el número que más se repite. El otro cálculo es mediana, que es mi punto medio. Recuerden que para poder determinar este valor, aplicamos la fórmula de n más 1 entre 2. Cuando el total de la muestra es un número impar, en ese caso es más sencillo porque es un solo número.
Cuando el total de la muestra es un número par, como es nuestro caso, porque tengo 10 historias clínicas, mi mediana siempre está entre dos valores, por lo tanto los tengo que sumar y dividir entre 2. Pero primero aplicamos n más 1 entre 2. En este caso n sería 10 porque tengo 10 historias clínicas, más 1 es 11, entre 2 me da 5,5, es decir, la posición de mi mediana es entre el valor 5 y el valor 6, que por eso se los estoy colocando visualmente, que es este valor 1 y 2. Ahora lo sumo, 1 más 2 es 3, entre 2, por eso es que la mediana da 1,5. En el caso de los datos agrupados, cuando la muestra es amplia. Realizamos los mismos cálculos, media aritmética, moda y mediana. Pero para poderlo realizar, primero tengo que sacar el rango, el intervalo de clase y el centro de clase o marca de clase, como lo dicen algunos autores. Esta es la fórmula de media aritmética y esta es la fórmula de mediana. En el caso de la moda, simplemente es visualizar cuál de las clases tiene el mayor número de pacientes. Ahora sí vamos a realizar la tabla. Aquí el ejercicio son un total de 25 pacientes cuyos pesos van entre 45 a 86. Es decir, recuerden que primero aplico rango, que es el valor máximo, menos el valor mínimo. En este caso es 86 menos 45, me da 41. Procedo a sacar el intervalo de clase, que en este caso vamos a trabajar con 3 clases. 41 entre 3 me da 13,66. Ese número lo redondeo, por lo tanto mi intervalo de clase va a quedar con 14. Con ese 14 procedo a sacar mis límites inferiores y mis límites superiores. Cuando ya tengo esta parte, entonces voy a sacar lo que son las frecuencias absolutas, es decir, voy a contar cuántos pacientes tengo, por ejemplo, en la primera clase, de 45 a 58, en este caso es 12. Luego continúo con la siguiente clase, 59 a 72, en este caso es 3 y así sucesivamente. Al sumar todo me tiene que coincidir y me tiene que dar 25 pacientes. Luego saco el centro de clase, que recuerden que es el límite inferior más el límite superior real entre 2. Una vez que ya tengo estos dos datos, procedo a realizar la multiplicación. No lo coloqué aquí en la tabla para no hacer tan amplia la diapositiva, pero es, por ejemplo, en la primera clase, 12 por su centro de clase, que es 51,99. Hago el mismo procedimiento en la otra clase, que sería 3 por 65,99. Hago el mismo procedimiento en la clase siguiente y luego sumo todo. Cuando tengo esta sumatoria, lo divido por el total de pacientes, que en este caso es 25. Esa división me da 64,87 kilogramos. Aquí la media aritmética no la vamos a redondear porque el peso es una variable cuantitativa continua. Ahora, para yo poder sacar mediana, necesito sacar lo que es la frecuencia acumulada, es decir, la primera clase siempre es la misma cantidad de pacientes. En este caso, la primera clase es 12, se repite el 12. Continúa la clase siguiente es 3, entonces se los voy a sumar. 12 más 3 es 15. Y luego le sumo la última clase, que es 10, 15 más 10, 25. Con esta información ya puedo aplicar la fórmula. Recuerden que lo primero que se hace en la fórmula es n más 1 entre 2. Con ese dato me vengo aquí a la frecuencia acumulada para ubicar mi posición y tomo todos los elementos que necesito para aplicar la fórmula. En este caso, la mediana da 63,66. Y para determinar la moda, en este ejercicio solamente voy a ver cuál clase tiene mayor cantidad de pacientes, que en este caso es 12. Por lo tanto, la moda es de 45 a 58 kilogramos.
En esta unidad también vimos lo que son las medidas de dispersión, tanto para datos no agrupados como para agrupados. La finalidad de estos cálculos es ver cómo se alejan los datos de ese punto medio. Nosotros calculamos lo que es la varianza y la desviación estándar. Ojo, si en la evaluación o en el ejercicio solamente les estamos pidiendo calcule desviación estándar, por supuesto queda sobreentendido que tienen que sacar varianza, porque la desviación estándar es la raíz de varianza. Si no tienen varianza, no pueden sacar desviación estándar. Entonces vamos a realizar este ejercicio práctico en datos no agrupados. ¿Por qué es no agrupados? Porque es una muestra pequeña, solamente son 10 pacientes. Y vamos a trabajar nuevamente con la variable cuantitativa continua, que en este caso es peso. Lo primero que hay que realizar es la media aritmética, es decir, yo ya sumé todos los datos de la lámina anterior y lo dividí entre 10, eso me da exactamente 65 kilogramos. Con esa información procedo a realizar mi tabla. Estos valores que están aquí, simplemente estoy señalando cuántos pacientes tengo, que son 10. Estos datos que están aquí son los valores ordenados de menor a mayor. ¿Qué voy a realizar ahora? Voy a tomar cada dato y le resto la media aritmética, es decir, 45 menos 65, eso me da menos 20. 47 menos 65, eso me da menos 18. No se preocupen que los primeros datos den negativo, siempre dan. Más bien sospechen si desde el primer cálculo les da positivo, verifiquen porque deben de tener algo mal. Voy a realizar esa resta con cada uno de los datos. Una vez que ya tengo este procedimiento, procedo a elevar ese resultado al cuadrado, es decir, 20 por 20 o 20 elevado al cuadrado, eso me da 400. Porque se transforma en positivo? Porque se hizo multiplicación de signos. Menos por menos es más. Y en el caso de los signos que estaban ya en positivo, más por más, eso da más. Por eso al final todo queda en signo positivo. Menos 18 elevado al cuadrado o menos 18 por menos 18, eso da 324. Realizo el procedimiento con cada uno de los cálculos y al final realizo la sumatoria. Cuando ya tengo esta información, sí puedo aplicar la fórmula de varianza. Recuerden que esta parte de arriba es lo que yo acabo de realizar, es decir, la sumatoria de cada uno de esos datos, restando la media aritmética elevado al cuadrado. Eso es lo que ya realicé, que en este caso da 2202. Lo voy a dividir entre n menos 1. N es cantidad de pacientes, en este caso son 10. 10 menos 1 es 9, por lo tanto la división queda 2212 entre 9. Eso nos da 245,78. Con esta información realizo la desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada del valor que ya tengo. Eso me da 15,68. Vamos a realizar ahora los cálculos, pero en datos agrupados. Esta es la fórmula de varianza y desviación estándar sigue siendo la raíz de varianza. En esta ocasión vamos a trabajar con la variable número de hijos, que los números van de 0 a 5 hijos. Recuerden que primero hay que sacar el rango, entonces 5, que es x máximo, menos 0, vamos a trabajarlo en 3 clases estadísticas, eso da 1,66, lo redondeo, mi intervalo de clase va a ser de 2. Ya hice la cuenta, de 0 a 1 hijo, que sería la primera clase, tengo en total 11, de la segunda clase, que es de 2 a 3, tengo 10 pacientes, y la tercera clase, que va de 4 a 5 hijos, solamente tengo 4. Ya con esta información realizo la tabla.
Como ya tengo mis clases estadísticas, mi frecuencia absoluta por cada clase, procedo a sacar el centro de clase, que recuerden que es límite inferior más el límite superior real entre 2. Luego saco F por centro de clase, por cada uno. Al final hago la sumatoria y ya con esta información puedo sacar media aritmética porque necesito realizar este paso antes para poder sacar lo que es varianza y desviación estándar. Simplemente aplico la fórmula. En este caso es 60,75 entre el total de pacientes, que es 25. Nos da 2,43. Recuerden que en este caso, por ser una variable cuantitativa discontinua, la tengo que redondear. Por lo tanto, nos quedamos en 2. Ahora sí vamos a realizar el resto de la tabla. En esta sección vamos a tomar el centro de la clase y le voy a restar mi media aritmética, que fue 2. Entonces, por ejemplo, en la primera clase es 0,99 menos 2, eso da menos 1,01. Hago el mismo procedimiento en las dos clases siguientes. Luego, ese resultado lo voy a elevar al cuadrado, por lo tanto, menos 1,01 lo elevo al cuadrado, eso da 1,02. Hago el mismo procedimiento en las clases siguientes. Al final voy a agarrar la cantidad de pacientes que tengo en la clase, en este caso es 11, por el resultado que acabamos de obtener ahorita. 11 por 1,02, eso da 11,22. En la clase siguiente sería 10 por 0,98. Hago todo en las clases siguientes y obtengo una sumatoria. Con esa información, ahora sí puedo realizar los cálculos finales. En el caso de varianza, recuerden que es 56,78 entre la cantidad de pacientes, que en este caso es 25. La varianza nos da 2,27. Y luego simplemente la desviación estándar es sacar la raíz, que nos da entonces 1,5. Y el último cálculo que realizamos en esta unidad fueron las medidas de posición, que recuerdan que les mencioné, imagínense que tenemos una torta. Por eso visualmente le estoy poniendo un diagrama sectorial para que lo recuerden. La fórmula es la misma, lo que va a cambiar es con quién divido. Cuartil, mi torta tiene 4 pedazos. Decil tiene 10 pedazos y percentil tiene 100 pedazos. Recuerden que una vez que yo tengo el cálculo, n es cantidad de pacientes. Entonces sería n más 1, vamos a suponer que n es 10, 10 más 1, en el caso de cuartil es entre 4. Dependiendo del cuartil que yo esté buscando, sea cuartil 1, cuartil 2, 3 o 4, después que tengo ese resultado lo voy a multiplicar por la posición que yo estoy buscando, digamos, de esa manera. Si es en el caso de decir, la división lo hago entre 10. Una vez que yo tengo el resultado de haber aplicado la fórmula, recuerden que esa es la posición. Ahora yo tengo que ir a la tabla y determinar cuántos es la cantidad de pacientes, el número de hijos, el número de citas y en qué porcentaje. En el caso de cuartil, como ya vimos gráfico, recuerden que si es un gráfico que tiene 4 segmentos, quiere decir que cada segmento corresponde 25%. Si yo digo, vamos a buscar cuartil 1 a la torta, le voy a agarrar un pedazo, por lo tanto es 25%. Si yo digo, vamos a buscar cuartil 3, estoy agarrando 3 pedazos de mi torta, por lo tanto es el 75%. En el caso del decir es la misma torta, pero en 10 pedazos, por lo tanto cada pedazo
corresponde a 10% para poder hacer mi 100%. Si yo digo, vamos a buscar decil 5, estoy agarrando 5 pedazos que ya mencionamos, que cada pedazo es 10%, sería el 50%. Si menciono, vamos a buscar el decil 8, estoy agarrando 8 pedazos, sería el 80%. En el caso del percentil es más fácil porque cada pedazo corresponde a 1%. Si digo, vamos a buscar percentil 79, eso es el 79%. Si les menciono, vamos a buscar el decil 30, eso es el 30%. Y la última unidad que vimos en este laxo fue la unidad de tablas y gráficos. Vamos a hacerlo práctico. Recuerden que en la evaluación y en el ejercicio les pongo un enunciado para que puedan tener toda la información para sacar sus títulos y su fuente. Y le pongo un cuadro con toda la información. Entonces, vamos a realizar ahorita una tabla de distribución de frecuencia, sería de una sola variable, en este caso cualitativa ordinal. Si vemos entre las variables que les estoy presentando, la cualitativa ordinal es nivel nutricional. Entonces tengo aquí mi variable, voy a realizar mi tabla. Recuerden que la tabla tiene que tener numeración, el título que tiene que responder qué estoy buscando, dónde, cómo y cuándo. La fuente que es donde obtuve la información y la tabla propiamente dicha. Como es una cualitativa ordinal, yo tengo que respetar la jerarquía. Por lo tanto, el orden de esta variable es este sobre la norma, normal, desnutrición leve, luego moderada y grave. Luego voy a sacar la frecuencia absoluta, que recuerden que se representa con una F o con una N minúscula. Las dos opciones totalmente válidas. Cuento cuántos pacientes tengo en cada uno. En total tengo 10 pacientes. Y luego saco mi porcentaje. Por si acaso, recuerden que el porcentaje es, por ejemplo, vamos a sacar esto, 2% entre el total de pacientes. En este caso sería 10. Eso nos da 20. Luego en la clase siguiente sería 3% entre 10 nos da 30. Y así sucesivamente. Ya con esta parte, entonces ya tengo mi tabla confeccionada. Ahora voy a proceder a realizar el gráfico. Ustedes escogen qué gráfico van a realizar. Recuerden que tienen barra simple, histograma, polígonos de frecuencia, entre una gran variedad de gráficos que vimos en clase. Aquí yo les coloco el diagrama sectorial o como se conoce también, la torre. Cada gráfico, recuerden, tiene que también tener su numeración, su título, su fuente y por supuesto el gráfico como tal. Ahora con la misma información voy a realizar una tabla de asociación, es decir, son dos variables. Una va a ser la cualitativa nominal y la otra la cuantitativa discontinua. Viendo la información en la tabla, entonces yo ya sé que voy a trabajar es con procedencia y número de hijos. Recuerden que cuando hacemos tablas de asociación y una de las dos variables es cuantitativa, yo inicio mi tabla con la variable cuantitativa. Si estoy asociando y ambas variables son cualitativas, pero una de ellas es ordinal, yo comienzo la tabla con la cualitativa ordinal. Nunca les voy a colocar dos variables cuantitativas, entonces por esa parte no se preocupen. Vuelvo y repito. Si son dos variables cualitativas, si ambas son nominales, es indiferente con quién yo inicie la tabla. Pero si una es ordinal, yo comienzo con la cualitativa ordinal. Si estoy asociando una variable cualitativa con una variable cuantitativa, yo comienzo con mi variable numérica. En este caso, entonces mi tabla va a iniciar es con la variable número de hijos.
Recuerden que entonces necesito sacar mis clases estadísticas. En este caso vamos a trabajar con 3 clases estadísticas. Tengo que sacar el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, para luego sacar el intervalo de clase, que es tomar el resultado de rango y dividirlo por el número de clase. En este caso sería 3. Realizo el procedimiento, eso da 1,67 que lo voy a redondear y entonces mi intervalo de clase es 2. Con esa información hago entonces mi numeración, el título, recuerden la fuente, mis clases estadísticas. Aquí tengo mi otra variable que es la cualitativa, rural y urbana. Ahora voy a contar cuántos pacientes tengo, por ejemplo, de 0 a 1 hijos que estén en rural y que estén en urbano. Mismo procedimiento para de 2 a 3 hijos y luego de 4 a 5 hijos. Y saco los porcentajes. Recuerden que los porcentajes es como ya lo realizamos en la vez pasada. Vamos a tomar el del 3. 3 por 100 entre 4, eso da 75. En el caso de urbana, que es 2, sería 2 por 100 entre el total de pacientes, que aquí tengo 6, eso me da 33,33. Ya como tengo la tabla confeccionada, ahora puedo realizar mi gráfico. En este caso yo hice unas barras proporcionadas que recuerden que es que voy haciendo la sumatoria del porcentaje. Pongo la numeración, pongo mi título, pongo la fuente y la gráfica propiamente dicha. Ojo, recuerden que si es una tabla de asociación, el gráfico tiene que ser de asociación. No es que me van a hacer un diagrama sectorial para rural, luego un diagrama sectorial para urbana, un diagrama para de 0 a 1 hijo. No, es un gráfico donde represente toda la información, que aquí en los gráficos de asociación ustedes se confunden mucho. En este caso, aquí yo estoy asociando, por ejemplo, en esta barra, aquí estoy representando el rural con cada uno de los hijos. El color naranja es de 0 a 1 hijo, el color amarillo es de 2 a 3 hijos y el verde es de 4 a 5 hijos. Vean cómo se asocia en rural. Tengo 75% en 0 a 1 hijo, de 2 a 3 tengo 0%, por eso es que esta barra no tiene color amarillo, y luego 25% de 4 a 5 hijos. En el caso de urbana, vean cómo sube el naranja hasta 33,33%. Luego en la siguiente clase tengo 50% y termino entonces con el 16,67%. Esta gráfica es una de las más sencillas, es la que más se las recomiendo para en el caso de asociación, porque ustedes se confunden. Ojo, si ustedes saben trabajar bien el de polígono de frecuencia o barras múltiples, entonces no se preocupen, quédense realizando esos gráficos para el día de la evaluación. Si todavía no se sienten cómodos con ninguno de los gráficos, les recomiendo este de barras proporcionadas, por eso es que se los estoy colocando en la clase de repaso, porque simplemente es ir sumando los porcentajes hasta completar el 100% de la barra. Y con esto concluimos la clase de repaso. Recuerden que este primer laxo fue un laxo amplio, vimos un total de 3 unidades, por eso no me pude extender demasiado en la presentación para no terminar haciendo un video de 2 horas, porque recuerden que realmente toda esta información que está en esta clase ya la hemos realizado, ya se hizo la explicación en las clases presenciales, hicieron los ejercicios, ya lo hemos evaluado todos estos temas. Sin embargo, yo sé que siempre hay uno que otro detalle que se nos olvida, por eso les estoy dejando aquí las listas de todos los videos de las clases pasadas. Recuerden que para el final tienen que repasar todo,
al momento de la evaluación no es que van a ser 3, 4, 5 páginas de examen, va a seguir siendo una sola página la evaluación, pero igual ustedes tienen que estudiar todo porque no saben qué temas yo les voy a colocar en el examen. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención.